Cuando yo tenía 3 años de edad, mataron a mi mamá. La mataron frente a mí, ella era juez y eso impactó en mi vida de una manera muy grande. Empecé a tener odio en contra de mi familia y en contra de mi papá, porque él rehizo su vida con alguien más y nosotros no estábamos teniendo cavidad en ella, ¿no? Tuve que vivir sola, mi abuela tuvo que hacerse cargo de nosotras. Entonces yo perdí a mi mamá, pero después también perdí a mi papá. Alguien nos hizo el comentario que seguramente a mi papá le habían hecho brujería. Y eso nos llevó a empezar a buscar la manera de recuperar a mi papá, ¿no? Que él se había vuelto totalmente irresponsable con respecto a nosotras. Empezamos a ir a templos espiritistas. Ahí nos dijeron que sí, a mi papá le habían hecho brujería. Yo lo único que quería era ser feliz, tener a mi papá conmigo. Me sentía sola, sentía que no tenía nadie en quien confiar, que había perdido a mi familia y eso hacía que yo estuviera muy enojada. Todo esto me llevó a ser una persona sumamente insegura que buscaba la aprobación de los otros para sentirse valorada. Al buscarla, yo empecé a involucrarme con personas que me decían que me querían, pero que para que yo pudiera acceder a ese cariño, aparentemente yo tenía que hacer cosas que a veces yo no quería hacer. Cuando iba a dormir, esperaba que todos durmieran para poder llorar. Y lo único que pedía era no volver a despertar. Para mí, despertar al otro día era un castigo. Dejé de creer en mí misma. Siempre había escuchado que era inteligente y demás, pero yo no me sentía alguien inteligente. Yo no me sentía alguien bonita. Yo creía que no valía nada, ¿no? Que nadie iba a dar por mí ni un peso. Cuando era feo, porque la gente me decía, no, tú tienes mucho para dar. Pero yo decía, no, yo soy una basura. Yo no valgo nada. Cuando yo llegué al Templo de los Milagros, pues fue como llegar a casa después de haber andado perdida mucho tiempo, ¿no? La verdad es que fue como Dios diciendo, por fin llegaste donde tenías que estar. Ese día logré dormir, pero creo que lo que más me llamó la atención y me hizo permanecer fue la paz que hacía mucho tiempo que yo no tenía. Ese deseo de decir, todavía puedo reconstruir mi vida, todavía puedo hacer que algo valga la pena. Escuché hablar que solamente cuando uno tiene el Espíritu Santo, la vida de uno cambia completamente y que Él no cambia mi vida de afuera hacia adentro. Él quiere hacer una transformación de adentro hacia afuera. Entonces la alegría que yo buscaba ya no la iba a buscar en las personas. Esa alegría iba a estar dentro de mí. Esa paz, ese amor, todo lo que yo había buscado por tanto tiempo, ya no iba a tener que buscarlo a Él, ya iba a estar dentro de mí. Al poco tiempo escucho hablar del ayuno de Daniel como la oportunidad para recibir el Espíritu Santo. Eso llamó mi atención porque yo ya había conquistado varias cosas, pero aún no había esa transformación completa en mi vida. Yo seguía siendo muy agresiva, yo todavía guardaba algunas cosas dentro de mí que me impedían de ser feliz completamente. Entonces yo decidí participar de este ayuno, lanzarme por completo. Yo decidí sacrificar el participar de limpias, de ir a centros espiritistas, el odio que había tenido por tanto tiempo contra mi familia, contra mi papá, el rencor que guardaba incluso contra mí misma, mi voluntad, el tener una relación con alguien que no me ayudaba, que solo me hacía daño, todas esas cosas que no me dejaban acercarme a Dios. Yo empecé a leer la Biblia, empecé a llenarme de palabras de fe, empecé a ayunar, empecé a orar para buscar el Espíritu Santo por la madrugada. Ahí fue cuando recibí el Espíritu Santo. En ese momento tuve la paz que nadie te puede quitar, alegría. Era como si pudiera estar, no importaba lo que pasara afuera, yo estaba tranquila. Yo me vi a mí misma como una persona que tenía una nueva oportunidad. A partir de ahí, mi vida fue totalmente renovada. Yo dejé atrás todas las inseguridades que tenía, dejé de depender de la aprobación de otros para sentirme amada, valorada. Yo ya no buscaba tener la atención de los demás, porque yo sabía que
tenía la atención más importante, que es la de Dios. Yo pasé a ser una persona tranquila. Aquella nona que era muy agresiva, que se enojaba por todo, dejó de existir. Pasé a tener paciencia con las personas, amor por mí misma, pero también amor por mi familia, con mi papá también. Hoy yo puedo llegar a abrazarlo, darle un beso, decirle que lo quiero y recibir también ese cariño, ¿no? Y el Espíritu Santo es la razón de mi vida. Yo sé que no estaría viva hoy sin Él. Sé que Él le dio sentido a mi vida, que Él llenó de las mejores cosas, que hoy todo lo que tengo es por Él. Él hizo que yo pudiera volver a empezar a vivir y tener una vida completamente diferente. Él me dio razones para vivir, me dio fuerzas para seguir adelante. Él me hizo ver de la manera que Él nos ve, no de la manera que el mundo nos ve. Ver ese valor que tenemos dentro, que el mundo a veces quiere hacerte perder, pero Él me rescató. Él me sacó del infierno que yo vivía. Él hizo que yo tuviese una nueva oportunidad y una vida completamente nueva. Creo que las palabras no bastan para agradecer. Yo he entregado todo para Él y cada día lo hago porque sé que sin Él no tengo nada. Para mí cada día hoy es una bendición. Es saber que tengo el privilegio de vivir no para el mundo y no para mí, sino vivir para Él.